Buenas, de nuevo, estamos en el segundo vídeo, vamos a continuar viendo las fotografías. Os vais a quedar hartitos de mí, no lo olvidéis. Bueno, decía que estábamos aquí con la muerte de Gandhi en el año 1948, 1949. A ver si reconocéis a este hombre, o al menos el país, observad las caras. Bueno, os enseño un poquito lo que está aquí escrito. Se trata de Mao, y lo que están haciendo es la proclamación de la República Popular de China, que lo que va a traer a dicho país es el comunismo, lo cual va a ser muy importante en toda Asia durante las décadas siguientes. Este hombre, Mao, estará gobernando China durante muchísimos años y con una mano muy dura. Bueno, seguimos un poquito también, mirad, 1950, empezamos con la década de los 50 y nos encontramos muchísimas ilustraciones relacionadas con la guerra. Recordad que estamos en la Guerra Fría ahora mismo y os mencionaba en el otro vídeo que no va a haber un enfrentamiento directo, un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto es entre el bloque occidental y el bloque oriental. Os decía que lo que sí va a haber son muchas amenazas de lanzamiento de bombas nucleares y cosas similares, y que también mencionaba antes el nombre, van a aparecer guerras periféricas, que eran guerras en pequeños países donde Estados Unidos o la Unión Soviética se meten con ciertos apoyos con la intención de crear influencia en contra de su contrincante, ¿de acuerdo? En contra de Estados Unidos, en contra de Rusia, de la Unión Soviética, o bien la Unión Soviética en contra de los intereses de Estados Unidos. Y eso es lo que podemos ver en estas imágenes, a lo que hacen referencia, son todas esas pequeñas guerras que van a estar durante la década de los 50, la década de los 60, aquí vamos a tener la guerra de Camboya, vamos a tener la guerra de Vietnam, que es la más famosa de todas ellas y donde van a morir muchísima gente. De hecho, se cuenta que en todas estas guerras periféricas va a terminar muriendo incluso más gente todavía de la que murió en la Segunda Guerra Mundial. Deciros también que la mayoría de estas guerras se llevarán a cabo en Asia, pero que también se desarrollarán en otros lugares del mundo, como por ejemplo América Central. Bueno, pues seguimos avanzando por aquí y a ver más cositas interesantes. Mirad, aquí tenemos en el 1952 otra prueba, otra detonación de bomba atómica. Bien, esto lo hacía tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Sobre todo diría que Estados Unidos eran muy dados a lanzar bombas atómicas en lugares de prueba, donde por supuesto no había personas. Por ejemplo, una de las islas donde habitualmente Estados Unidos lanzaba bombas atómicas de prueba era la isla Bikini, así se llamaba dicha isla. Y bueno, eran pues muestras de fuerza, ¿no? Es decir, mira lo que tengo aquí y la pedazo de bomba que te puedo colar. Ten cuidado con lo que haces, ¿de acuerdo? Más cositas interesantes. Bueno, año 1953 y quiero que os fijéis. Este hombre os tiene que sonar. ¿Quién es? Ese bigote. Tenemos a Stalin. Y es que en dicho año, en 1953, muere Stalin. Y esto va a hacer que la Unión Soviética vaya a hacerse un poquito más moderada. Recordemos que Stalin fue un radical entre radicales y que una de las cosas que hizo en la Unión Soviética es empezar a crear un culto hacia sí mismo, hacia su persona. Era muy habitual que todo el mundo tuviese que tener fotografías, se le hacían homenajes constantemente y él había transformado la Unión Soviética en sus años de gobierno pues más como una monarquía absolutista, una especie de emperador o algo así, ¿no? Tras su muerte se va a producir un proceso al que se le llama desestalinización, es decir, quitar a Stalin, ¿no? De en medio, desestalinización. Y es el proceso de ir eliminando el culto que se estaba haciendo por parte de la población y del gobierno hacia la figura de Stalin. Y la idea es ir quitando esos elementos y volver a centrarse en lo que era la dictadura de partido único que se defendía desde el comunismo. Os decía, la Unión Soviética se va a moderar, pero un poquito, ¿de acuerdo? Porque va a seguir siendo un Estado con una forma muy totalitaria, que también lo estudiamos en un tema del trimestre anterior, donde va a haber mucha represión y mucho control violento de la disidencia.
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aquí? El año 1954. ¿Qué país? Tiene que sonar por esos gorros. Estamos en Marruecos y concretamente es que a partir de dicho año empieza a darse la independencia de Marruecos. Recordemos que Marruecos, lo habíamos estudiado en el tema de las colonias, Marruecos tenía varias colonias, protectorados que eran propiedad de Francia y de España. Pues a partir de este año, de 1954, y en años posteriores, estas colonias, estos protectorados franceses y españoles van a ir desapareciendo. Uno de ellos, por ejemplo, de España, pues el Sáhara Occidental. Bien, bueno, seguimos aquí con las imágenes que me parecen más importantes, algunas me las salto. Mirad, 1956, tenemos la independencia de Egipto. Observad que antes hablábamos de independencia respecto a Marruecos y aquí estamos teniendo la independencia de Egipto. Estas fotografías están conectadas ya con el segundo tema que vamos a estudiar, es de la descolonización y el tercer mundo. Y es que después del periodo colonial, durante la Guerra Fría, empezó a darse el llamado proceso de descolonización, es decir, de pérdidas de las distintas colonias. El caso es que empezaron por diversas razones, pero principalmente porque los grandes imperios, recordad, y ante todo el Imperio Británico y el Imperio Francés, debido a la Segunda Guerra Mundial, habían perdido mucho poder. Y en las colonias se dieron movimientos de tipo nacionalista e independentista que aprovecharon este debilitamiento para echar a esos gobiernos extranjeros y tener independencia. A muchos de estos, bueno, a algunos de estos países le iría bien, pero muchos otros acabarían en lo que nosotros conocemos el tercer mundo. Ya estudiaremos dicho tema. Bueno, 1957, tenemos el Tratado de Roma. ¿Qué es el Tratado de Roma? Pues esto es lo que nos interesa. El nacimiento de la Comunidad Económica Europea, que años después va a llamarse Unión Europea. Observad que serían poquitos países los que empiezan con este Tratado de Roma. Y es que la primera Comunidad Económica Europea estuvo formada por esos poquitos países. Alemania Occidental, que la tenemos por aquí, Francia, Italia, y luego ya esta zonita de aquí que se ve peor, pues ahí estarían Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos. Bien, vamos a continuar. 1959, dos personas muy importantes, ¿vale? Os tiene que sonar seguro, sobre todo el de la derecha, el de la izquierda no se le ve bien. Son Fidel Castro y aquí tenemos al Che Guevara. Estas personas defendieron el movimiento obrero y el comunismo en diversas regiones de América, tanto de América Central como América del Sur, pero especialmente América Central. Fidel Castro, ante todo, en Cuba, de hecho, creó allí su dictadura de tipo comunista, inspirada en la Unión Soviética durante muchísimos años. Che Guevara también estuvo actuando en Cuba, pero también en otros lugares, pues como Bolivia, donde creo, si no me equivoco, lo asesinaron. 1960, ¿en qué país estaremos? Con esa ropa y esos pelos. Estamos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esta persona es negra. Y lo que está transmitiendo esta imagen es el conflicto racial que había en Estados Unidos entre blancos y entre negros. Y es que se va a dar una lucha del pueblo negro por tener los mismos derechos de Estados Unidos. Y poco a poco esto va a ir consiguiéndose. Es Malcolm X quien va a estar en la cabeza de esta lucha. Bien. Bueno, seguimos por aquí avanzando, a ver más imágenes que me parecen interesantes para vosotros. 1961, sí, estamos en 1961, este Yuri Gagarin lo tenemos aquí anotado. Antes os decía, en la Guerra Fría, el bloque occidental y el bloque oriental van a competir y van a intentar demostrar que su sistema político, económico, etcétera, es el mejor. Bien. Este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética se va a trasladar a la ciencia, a la tecnología, incluso al deporte a través de las Olimpiadas. Ellos querían demostrar que su sistema era el mejor. Estados Unidos quería demostrar que el capitalismo
era el que volvía a los ciudadanos libres, felices y más competitivos, con más valor. Mientras que la Unión Soviética lo que quería demostrar era que no, que era su sistema comunista el que hacía a las personas felices, iguales y que permitía un mayor desarrollo de la ciudadanía. Aquí tenemos a, como decía, Yuri Gagarin, y es que dentro de este enfrentamiento competitivo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se enfrentaron mucho por ver en la carrera espacial en quién se desarrollaba más. El objetivo principal era llegar a la Luna. Esto en concreto hace referencia al primer vuelo espacial que fue tripulado por un ser humano. Estamos en el 12, aquí pone en ruso, Aprilia, que significa abril, 12 de abril de 1961. Aquí le estaba ganando la carrera espacial Rusia a Estados Unidos, y a raíz de aquí Estados Unidos se lo tomaría muy, muy en serio para avanzar en lo posible. Bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, 1962, estamos en Cuba, ¿vale? Esta es la crisis de los misiles. Aquí la Unión Soviética dejó unos cuantos misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Parecía que igual se iban a lanzar, que íbamos a tener esa tercera guerra mundial. Bueno, fue un momento muy dramático en la historia, una serie de días donde las personas estuvieron muy asustadas y que por fortuna no pasó nada, ¿vale? Este tipo de eventos sucedería varias veces a lo largo de la Guerra Fría. Parecía que íbamos a tener un gran conflicto bélico, que se iban a lanzar los misiles, que se iba a destruir el mundo, luego no pasaba nada. Y también estuvo utilizado tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos para controlar a su población, ¿no? Porque con el miedo se controla y se maneja muy bien a la gente. 1963, ¿quién reconoce a este hombre? Se trata de Kennedy, y este va a ser, supongo, el día de la muerte de Kennedy, que morirá en dicho año, en 1963, mediante un disparo. Eso va a cambiar mucho las políticas de gobierno en Estados Unidos. Pero en 1964, para los más viejunos, los Beatles. Una banda pues, que revolucionó la música de tipo popular y que en medio mundo llegó a tener pues muchísima influencia de tipo cultural, gustaba en muchos sitios y bueno, era un gran símbolo del éxito del occidental, del bloque occidental. Seguimos avanzando, 1966. Venga, a ver, os tapo el texto. ¿Quién reconoce a ese hombre? Apareció en una de las primeras fotografías. De nuevo nos encontramos a Mao, que sigue llevando a cabo, ya lleva como 15 años aproximadamente, o cerca de 20, su revolución comunista en China. Bien, una revolución comunista que va a tener los mismos excesos que tendría la revolución rusa, es decir, un control sobre la disidencia brutal que lleva a los asesinatos, encarcelamientos, deportaciones. Y él en concreto ya no es que solo destruía la disidencia, sino destruía todo lo que culturalmente tuviese que ver con Occidente, ¿de acuerdo? O incluso la propia cultura tradicional. Él quería crear nuevos valores en China de tipo comunista. A esto de estar en contra de la cultura y en contra de los intelectuales se le va a llamar ahí a la revolución cultural. Va a traer estaba trayendo unos enormes problemas en China y, como decía antes, incluso en Asia. 1968. Ese hombre diría que es Nelson Mandela, que luchó pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica y tuvo mucho éxito. Bueno, aquí seguimos con las guerras periféricas. No sé si se trata de Camboya, se trata de Vietnam, no sé si este hombre terminaría matándolo, tiene pinta de que sí. En fin, es la parte mala de la guerra, ¿no? Y de todas estas guerras que, como digo, murió muchísima gente. 1968, estamos con las revueltas de mayo de 1968, que si no me equivoco se iniciaron, si aquí viene indicado, en París, y luego se extendería al resto del mundo democrático.
Son una serie de críticas de carácter pacífico que los estudiantes universitarios van a lanzar contra los políticos, contra el capitalismo, contra el autoritarismo, contra todos los que tienen el poder. Y básicamente lo que demandan es menos guerras, más justicia social, un poco como lo que pasó en España en la plaza